Primero, disculpar por el formato que tenemos, pero era un poco que la propuesta era llegar directamente a una puesta en escena, digamos, de cómo trabajamos para diagnosticar desde la perspectiva del género. Y en todo caso, siempre consideramos necesario hacer una pequeña introducción de qué son los conceptos que trabajamos. Sé que tenéis seguramente en la cabeza de todos estos días muchas de las cosas que aquí voy a nombrar, pero voy a intentar hacerlo de una manera muy rápida, ¿vale? Para ubicar lo que estamos trabajando. La pregunta era cómo hacer un diagnóstico urbano desde esta perspectiva de género, ¿no? Nosotras, no sé si sabéis, del colectivo Francis, somos una cooperativa de mujeres arquitectas, sociólogas y urbanistas que estamos trabajando en esto desde el año 2004-2005 y sobre todo por este punto 6 de la ley de barrios. La equidad de género en el uso de los espacios públicos y los equipamientos. Es una ley para mejorar barrios, áreas urbanas y zonas que tuvieran una necesidad de tener una rehabilitación y la ley contaba con 8 puntos, uno de ellos es este punto 6. Un punto 6 que abrió todo un panorama sobre qué es esto de la equidad de género en el uso de los equipamientos en los espacios públicos. Llevamos un poquito de tiempo, son unos cuantos años intentando introducir todo esto de lo que ahora estamos hablando y por eso nos parece siempre súper importante sentar como los conceptos básicos desde los que estamos trabajando. Ahora explicaré sobre todo el concepto de vida cotidiana, que para nosotras es fundamental, un poquito las variables que nos ayudan a comprender eso de vida cotidiana dentro del urbano, para después proponeros un ejercicio de diagnosis urbana participativo, que es una de esas variables que trabajamos y que consideramos indispensables para poder aproximarnos a lo que es vida cotidiana en el interior urbano. Entonces, la vida cotidiana es ese conjunto de actividades que desarrollamos en nuestro día a día o eventualmente, que en espacios que son compartidos y en un tiempo finito. Esto es fundamental. Esa vida cotidiana, siguiendo el pensamiento de Hannah Arendt, se puede representar en estas 4 esferas. Podemos encajonar nuestras actividades en esas 4 esferas, ¿no? La esfera productiva, que tiene que ver sobre todo con el trabajo que es remunerado, la reproductiva, todas aquellas tareas para cuidar, indispensable para el desarrollo de la sociedad, la esfera propia de nuestras aspiraciones, de lo que necesitamos como personas, y la esfera comunitaria, que en todo caso no deja de ser esto mismo que hacemos hoy. O sea, participar activamente es indispensable comunitaria y políticamente para el desarrollo de las sociedades donde vivimos. Esas esferas, claro, en el marco de la sociedad, de lo que actualmente tenemos, ¿no? Capitalístico y patriarcal, puede ser que algunas de esas esferas se atienden más directamente que otras, ¿no? Por ejemplo, la movilidad en vehículo privado hace mucho que está definiendo esos espacios donde vivimos. Se ha priorizado muchísimo, se han dejado de lado, por ejemplo, cómo todas las otras actividades necesitan estar interconectadas, interrelacionadas, y lo que buscamos es ir hacia el equilibrio de estas esferas que necesitamos que estén resueltas. Esas esferas, en lo que es lo urbano, nuestras ciudades, se ponen en unos espacios, ¿no? En unos espacios
son nuestra vivienda, que son los espacios de relación, que son los equipamientos y servicios, que son los espacios públicos y corresponden también a escalas diferentes. Nuestras vidas cotidianas dejan una huella diferente en ese entorno urbano en el que vivimos. Esas diferencias, esas huellas que dejamos son distintas por nuestras circunstancias personales, o sea, son distintas por lo que somos, por las actividades que tenemos, por el ámbito donde nos movemos, o sea, dependen de unos espacios, pero también dependen de un tiempo, de unas escalas, de cuánto necesitamos para desarrollar esas actividades. Y, por ejemplo, si se analiza desde esta perspectiva la movilidad cotidiana de las mujeres, pues en los estudios sobre todo sale esta fotografía, ¿no? Es más compleja, es sostenible, es diversa. ¿Por qué? Porque realizan desplazamientos por un número mayor de motivos, mayoritariamente realizan desplazamientos poligonales, encadenan más viajes, recorren menos distancia en cada viaje, recorren más kilómetros al final del día, realizan un mayor número de desplazamientos a pie o transporte público. Esto de una manera general, ¿no? Hablando de los roles de género que tenemos asignados y que hace que nuestros desplazamientos, nuestra movilidad sea de esa forma. Sin embargo, bueno, para concluir es aproximarnos al análisis de cualquier entorno, no vale solo con la parte física, ni solo con el análisis de las personas por otro, que acostumbramos a hacerlo, lo técnico, lo urbano, las personas, dividimos así también con nuestros ayuntamientos las áreas en las que se trabaja. Y es indispensable para comprender la vida cotidiana en el interior de los espacios urbanos, entender cómo interaccionan, cómo es la mediación entre esas personas, actores, actoras, realizando acciones. Ese, digamos, ha sido como un punto fundamental en el que nos hemos dedicado durante largo tiempo, añadiendo esta variable importantísima, porque esas diferencias de género tienen que añadir nuestras características, otras características que hacen que seamos diferentes. Hablar de mujeres en general tampoco es hablar de lo que somos como sociedad, porque necesitamos pensar en su edad, en su identidad sexual, en si pasan mucho tiempo en el lugar que analizamos o no, si han vivido toda la vida en ese entorno o vienen de fuera, si son personas autónomas o dependientes para usar equipamientos y servicios, si disponen o no de medios económicos para elegir en libertad, si tienen apoyos o si se las tienen que crear. O sea, todas estas y más características que hacen que no somos un hombre homogénea, no somos ese neutro, personas neutras para las que desde los años 50 se trabaja en general, ¿no? Las personas lo incluye todo. No, tenemos que intentar entender esta diversidad y entender esa diversidad en la complejidad que es los espacios urbanos. Esta frase recoge también un punto importante que expresaba Ana Bofill, que así, formó parte de la definición de esos 8 puntos de la ley de barrio y que batalló por la inclusión de ese punto 6 por el que hoy nos encontramos aquí. Y ella dice: la gestión de la vida cotidiana no se produce solamente en el interior de las paredes que conforman la vivienda. Es también un conjunto de actividades, comportamientos, sensaciones y experiencias que se producen en el espacio público, en el espacio hasta ahora considerado masculino. Hasta aquí ese concepto de vida cotidiana que nos interesa trabajar. ¿Y trabajarlo en dónde? O sea, trabajarlo, nosotras hemos propuesto de inicio, bueno, esas 6 variables, ¿no?, que nos ayudan a aprender cómo es la vida cotidiana en el interior urbano, pero estas variables, cuando hablamos de un diagnóstico, seguramente pueden cambiar dependiendo de la problemática que estamos analizando, ¿no? Pero de manera general, estas variables nos han ayudado bastante a hablar de cómo vivimos, de cómo es la vida cotidiana en el interior de un contexto urbano. Ay,
4 que están referenciados bastante más a lo físico, ¿no? El espacio público, los equipamientos y servicios, la movilidad y la vivienda, y 2 que son más transversales, la participación y la seguridad, indispensables también para comprender lo que sucede en las otras. En un inicio habíamos nombrado como espacio público, equipamientos, bueno, como solemos, pero luego hemos tenido la necesidad de añadir esas características o cualidades porque en realidad comienzan a definir más de qué es de lo que queremos hablar. Por ejemplo, el espacio público y de relación, porque ha de favorecer la autonomía y la socialización, atender las tareas de la esfera reproductiva, posibilidad, redes de apoyo, plantear relaciones interior-exterior, romper la dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? El derecho a la ciudad, atender todas nuestras diferencias, ¿no? Atender en el espacio público pues, tareas de cuidado, de muchas partes de nuestra vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Equipamientos y servicios en red fundamental porque han de ser un apoyo indispensable, han de estar entretejidos, han de ser permeables, tener flexibilidad de uso y sobre todo estar muy bien distribuidos y conectados en el territorio. En diversos talleres que hemos hecho, por ejemplo, en pueblos en Cataluña, cuando sobre todo hemos ido a las zonas donde hubo todo aquel boom de las urbanizaciones que fueron quedando alejadas de los núcleos complejos y diversos donde tenemos acceso a todo para resolver esa vida cotidiana en ese sentido amplio, pues las mujeres hablaban de todas estas dificultades, ¿no? Calles sin vida, dependencia de coche particular, mayor tiempo dedicado a desplazamientos para tener los servicios y el comercio que necesitamos y un sinfín, ¿no? de cualidades que necesitamos cambiar. Con relación a esos equipamientos y servicios es necesario preguntarnos por todas estas cuestiones. ¿Cuáles actividades se pueden vincular? ¿Los horarios propios y de atención se pueden compaginar? ¿Es posible articular ritmos espaciales y temporales, ¿no? Como el núcleo y la urbanización, lo laboral, lo festivo, el día, la noche, si es residente o si es vacacional? Todos elementos indispensables para hablar de equipamientos y servicios en red. La vivienda y el entorno puede ser, bueno, cada uno de todas estas variables son cajas enormes de preguntas que podemos hacernos, pero bueno, aquí sobre todo nos centramos en si hay espacios de relación en el vecindario, si se promueven servicios comunitarios y sostenibles, si las plantas bajas tienen actividades variadas y en relación con el espacio público, ¿no? Que participen de cómo son esos espacios públicos y en su interior si son espacios y jerarquías que permitan compartir tareas, acompañar los ciclos vitales o cuidar del medio ambiente. Bueno, decía que son enormes porque sobre el tema de la vivienda hemos hecho un trabajo específico y bueno, siempre te quedas corta nombrando dando como estas pinceladas, ¿vale? A la movilidad temporal y espacial también, por lo que decía antes, ¿no? de poder interconectar, servir para relacionar, ofrecer una mayor variedad de opciones, privilegiando los recorridos a pie, dar respuesta a diferentes campos horarios diversos que tenemos en nuestra vida cotidiana y sobre todo ofreciendo oportunidades para mejorar esa igualdad, ¿no? Carmen Miralles, que ha trabajado también mucho la movilidad en los entornos urbanos, decía esto de los desplazamientos, que para nosotros es fundamental, ¿no? Es que son obligatorios, ¿no? Los desplazamientos son actividades de carácter obligado para realizar las actividades imprescindibles y cotidianas. Y muchas veces el mal estado de las barreras se convierten en obstáculos importantes desde la frecuencia cotidiana con que se usa. Esto una vecina, ¿no? En un otro taller
tales que por mínimas quedan fuera de la atención, de la planificación, y en realidad es esa frecuencia continua la que la convierte en un verdadero obstáculo. Y de la movilidad, bueno, muchísimos ejemplos, pero como estas fotografías son de la estación del entorno de Renfe en Santa Margarida y Els Monjos, una población pequeña que por pequeña es un superlujo tener la estación de Renfe, pero está ubicada en el polígono industrial, en las afueras de la ciudad. Para llegar hay que atravesar unos campos y espacios que mínimamente están condicionados. No es una oportunidad la estación en determinados horarios, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Es perder oportunidades. Bueno, sobre la seguridad y la autonomía, sobre todo nos interesa introducir que la percepción de seguridad está vinculada a la capacidad de apropiarse del espacio adquiriendo autonomía. O sea, fundamental, adquirir autonomía e incluir todo lo que viene de la percepción de inseguridad. ¿Qué es lo que produce esta percepción de inseguridad? Porque son las cosas que son los datos cualitativos que al final son los que tenemos que introducir para poder transformar y mejorar nuestros espacios. Hemos hecho, bueno, un trabajo, hemos tenido la oportunidad de desarrollar este trabajo de cooperación en Cali, Colombia, en el que sobre todo podíamos traspasar más allá del urbano e incluir la vivienda, porque como sabéis, no toda la inseguridad, la percepción de inseguridad que tenemos pasa en el espacio público, también pasa al interior de la vivienda, y esto es fundamental. Bueno, os explicaré un poquito más de la seguridad en el segundo taller, ¿vale? Porque tenía como preparado, así que ahora vamos a centrarnos en vida cotidiana y la variable seguridad la trabajaremos después. Participación individual y colectiva. Individual y colectiva fundamental para un diagnóstico con perspectiva de género, y por eso la propuesta hoy es, vamos a comenzar con el conocimiento propio, con el conocimiento empírico. Siempre hacemos ejercicios de este tipo que tienen que ver como con una introspección del conocimiento, de valorar ese conocimiento que tenemos. Porque este conocimiento, cuando se pone de manera compartida, enriquece y facilita hacer un diagnóstico más aproximado de nuestras realidades. Esto simplemente es un ejemplo de un trabajo en Málaga para trabajar sobre el centro histórico de Málaga, y lo que me ponía el ejemplo porque pudimos trabajar con personas diversas y hacer talleres diversos separados, ¿no? O sea, trabajar con infancia, pero trabajar con jóvenes, trabajar con mujeres de manera separada, y trabajar con vecindario mezclado, y trabajar con comerciantes, ¿no? Y trabajar con todos los agentes que construyen y viven aquel centro histórico de Málaga. Incluso, y no pudimos, con turistas, que nos faltó, pero porque forman parte de esa red cotidiana, de esa cotidianidad, de ese intercambio que hay, y porque todos y cada una tienen una visión diferente, por ejemplo, de lo que es un espacio público. Bueno, y hablábamos en paquetes, incluso los libros como morfología, ¿no? Pero hay aportaciones de todas las personas en relación a un espacio público, a la ocupación de las terrazas en el espacio público, de cómo se diseña un parque infantil, y
tanto desde los jóvenes que lo pueden utilizar como desde todos los otros ámbitos, ¿no? Que implica tener estos espacios públicos en un centro que mayoritariamente se diseña ahora, digo entre comillas, para el turismo. Todas estas cuestiones entremezcladas es lo que al final nos puede dar un buen diagnóstico desde la perspectiva de género y centrado en la vida cotidiana de los lugares donde vivimos. Bueno, pues esto para decir que para hablar de cuál cotidianidad vivimos es necesario preguntarse por estas y 1000 preguntas más, ¿vale? Puedo participar en los proyectos del barrio donde vivo, puedo realizar a pie mis actividades cotidianas, la zona donde vivo tiene equipamientos y comercios variados y suficientes, son cómodos los recorridos por el espacio público es propicio para el encuentro, puedo escoger libremente la hora de volver a casa, hay transporte público, hay luz suficiente, hay gente diversa en la calle, hay suficientes espacios donde niñas y niños puedan jugar y moverse de manera segura. La red de transporte público tiene en cuenta mis necesidades. Percibo la calle como algo propio. Hay un ejercicio de cuando comenzamos a hacer estas variables que llamamos diagnóstico urbano con perspectiva DUC, con perspectiva de género, está publicado en nuestra web y son muchas preguntas en relación a la movilidad, los equipamientos, la vivienda, y que lo que hace es preguntarse de esta manera para construir, para indagar por esa cotidianidad que vivimos. Yo lo que os propongo es comenzar a indagar por esta cotidianidad que tenemos en Gijón, para ver si podemos hacer un ejercicio participado, ¿vale? Cada quien ha de tener un mapa. A ver,